y de comprensión. Buenas tardes nuevamente para todos. Agradecer la puntualidad y la atención en este encuentro. Como lo decía la invitación, se trata de un espacio para poder resolver las preguntas que tengan acerca de la última entrega que ya finaliza el próximo domingo. Realmente pues nos ha pasado el tiempo muy rápido en relación a todas las apuestas que tiene el curso. Voy a dejar a Joana como moderadora también para que me ayudes, porfa, admitiendo a los compañeros que quizás ingresen luego de que demos inicio. Tenía la presentación, sin embargo, pues no sé, como cambié de equipo hoy aquí en la universidad y me quedo en el otro, no la encuentro acá, parece que la borré, pero entonces voy a abrir la guía directamente para que nosotros la podamos ver. Dudas, inquietudes que tengan a resolver, vamos a hablar uno sobre la guía de actividades y también les voy a presentar algunas ideas generales acerca del informe psicológico que sé que les pueden ayudar un montón a poder dar cuenta acerca del ejercicio propio de esta actividad. Como no voy a ver pantalla porque estoy presentando esta, entonces pueden sencillamente decir, profe, disculpe, y hacer las preguntas en el momento. No hay problema sobre ello, ¿de acuerdo? Nos encontramos en el paso 5, resumen y conclusiones de la práctica simulada. Este paso lo que busca es precisamente condensar y dar cuenta de todas esas reflexiones alrededor de la observación y la entrevista. Tiene como resultado de aprendizaje que ustedes estén en la capacidad de interpretar una observación y la entrevista psicológica que permita y posibilita hacer lecturas de realidades psicosociales desde su contexto, así como lo hicimos en el caso del simulador, perdón, de cámara de Gesell. Como lo decía hace un momento, la actividad finaliza el 28 de mayo, que es este domingo. Y pues ya sabemos nosotros cómo se mueve un poco todo lo que tiene que ver con el cierre de actividades, entonces estar muy atento con el cargue en el campus para que no se nos vaya a congestionar y tener dificultades para la entrega. ¿Qué se debe entregar? La actividad consiste primero en retomar la información registrada en la herramienta de diario de campo, todo lo que realizamos tanto en el paso 3 como en el paso 4 particularmente, volver a leer estas dimensiones, muchas de las retroalimentaciones que hice en el proceso de calificaciones que quedaron muy sujetos o les faltó más bien un poco más de descripción a nivel conceptual y teórico de lo que significa entonces esas respuestas emocionales que nosotros pudimos observar en cada una de las entrevistas, pero volver otra vez como a chequear qué cosas podrían ustedes ampliar de ahí y resaltar. ¿Para qué? El documento debe estar con esta información del diario de campo. Se debe elaborar un resumen de la discusión del caso, incluyendo la información más importante, todos estos elementos argumentativos, tanto a nivel disciplinares como a nivel también del análisis del proceso observacional. Por eso, a continuación, presentarles algunas ideas sobre el informe psicológico, porque conecta muy bien con la manera en la cual la información se debe presentar, haciendo precisamente ese breve análisis de esas ideas principales que surgieron en esa entrevista. Un siguiente paso es proponer posibles soluciones que puedan llevar a cabo como solución del caso. Recordemos que nuestro campo de aplicación es de psicología clínica y de la salud y pues parte de esas indagaciones que se hicieron en el proceso de evaluación propio de la sintomatología de Kennedy, de su historia, de su respuesta psicológica, pues permite de alguna manera ir proponiendo acciones para disminuir esa sintomatología de ansiedad que nos puso la conversación. Y presentar dos conclusiones del resultado de la implementación de la observación y de la entrevista. ¿Qué sugiero yo? Que sea una conclusión muy a nivel teórico y conceptual y también una conclusión muy a nivel reflexivo sobre este proceso de formación. ¿Cómo les permite a ustedes perfilar, aprender, modelizar esas características propias de la observación y la entrevista?
Como por ejemplo ustedes ya reconocen qué significa una pregunta circular, reflexiva, qué significa entonces también estas apuestas por entender muy propiamente cada una de las comprensiones que trae la observación y el ejercicio observacional, y en ese orden de ideas pues estar como construyendo estas dos conclusiones. Por supuesto, incluir las referencias consultadas para el desarrollo del ejercicio, referencias que hablen acerca de esa estrategia de intervención que ustedes van a proponer como posible solución, referencias que hablen acerca de esos argumentos psicológicos y descriptivos de la sintomatología evaluada y observada durante la entrevista, referencias que den cuenta precisamente de ese marco conceptual que ustedes tienen como base para hablar y construir las conclusiones que tengan. En ese orden es como las características generales de la guía para poderlo presentar. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿O estamos bien? Díganme porque no los veo. Todos tienen micrófono habilitado, creo. Permite el micrófono. ¿Ninguna duda? ¿Todo muy claro? Profe, buenas tardes. Buenas Bueno, tardes a Juan, todos. ¿cómo estás? Bien, señora. Profe, yo tengo una inquietud respecto a lo que su merced dijo de las conclusiones y ¿cómo se dice? Perdón. Sí, de las conclusiones, ¿qué es lo que nosotros tenemos como tal que realizar, profe? Estrategias de... se me Una olvidó, Dios mío. conclusión, Eso. una conclusión tiene que estar a nivel de sugiero yo que esté a nivel de lo conceptual. ¿Qué les permite? ¿Qué elementos característicos vieron en la entrevista? ¿Cuáles son esas características propias del proceso observacional? ¿Cómo les permitió a ustedes esas dos herramientas entender el caso, entender la sintomatología? Y otra conclusión, porque nos está pidiendo dos, la rúbrica, la otra tiene que ver sobre su proceso formativo. ¿Cómo la observación y la entrevista se vuelven parte de su repertorio, ya por decirlo de alguna manera, a nivel de formación profesional? ¿Qué tan reflexivos les permite ser la observación? ¿Qué tan hábiles entonces estamos en términos de la construcción de preguntas? ¿Qué tipo de preguntas somos con las que habitualmente estamos nosotros conversando luego de reconocer todo ese repertorio conversacional que las preguntas favorecen? Estaría más o menos en esos dos órdenes, ¿de acuerdo? Ah, listo, sí, señora. Vale. Vale, ok, perfecto. ¿Alguna otra inquietud sobre la guía y las actividades que este propone? Profe, buenas tardes a Hola, todos. Juan, ¿cómo Yo sí, estás? profe, una pregunta. Para este resumen que debemos hacer, ¿hay como algo mínimo, algo máximo para poder hacer? O sea, ¿cuántas hojas son o No nos mínimo? da, la rúbrica realmente no nos da mínimos o máximos, ya tiene que ver con ese proceso, la organización que presenta, la manera en la cual se debe cargar el documento, que más adelante lo vamos a explicar porque sí debe tener objetivos, introducción, la comprensión acerca del caso, las soluciones y las conclusiones. Yo ahorita les voy a dar un poco el guión que desde el informe psicológico pueden ustedes tener como base para poder elaborar ese documento, ¿te parece? Entonces Vale, vamos a gracias. darle continuidad al ejercicio. En ese orden de ideas, pues yo traje, es el informe psicológico, que si bien no es precisamente lo que la guía nos está pidiendo, porque la guía nos está pidiendo es un análisis de caso, sí hay unos elementos que me parecen a mí importantes y relevantes poder que ustedes desde ya lo conecten y lo conozcan. Y es que el informe psicológico se convierte en una comunicación escrita o oral de carácter confidencial y científico. Este se realiza ya sea por solicitud de una representante legal o algún tipo de intervención que se tenga en relación con algún otro escenario, y que da cuenta de ese proceso de evaluación e intervención psicológica. Como el ejercicio que realizamos en cámara estuvo en el marco de la psicología clínica,
tuvimos varios elementos de evaluación en términos de la sintomatología que Kennedy presentaba y en algunos grupos, no en todos, sí se alcanzó como a proponer algún tipo de atención en términos de la intervención a realizar, que es un poco también lo que ustedes van a tener que dar cuenta con esas posibles soluciones al caso. ¿Qué tiene el informe o cómo ustedes lo pueden empezar a organizar? Arranca con una ficha de identificación. Esta información la tienen ustedes en relación a lo que han construido en el anexo 2, que tiene que ver con la identificación del caso, el nombre completo del paciente, que en nuestro caso es Kennedy, o el nombre de las personas que hicieron parte de esa entrevista. En algunos fue María Marcela, y bueno, ya cambió en cada uno de los grupos. La fecha de nacimiento no la tenemos, entonces no nos vamos a complicar frente a ello, pero sí tenemos edad, sí tenemos nivel de escolaridad y tenemos algunos otros datos. Estos son los datos que de manera general se tienen, ustedes los van a ajustar a la información que tenemos del caso de Kennedy. Importante también señalar, por ejemplo, quién solicita la sesión o ese diagnóstico que se está llevando a cabo, la fecha en la que se llevó a cabo la entrevista. Y sí, bueno, no es nuestro caso, pero sí por lo menos señalar que estuvo en el marco del campo de la psicología clínica y de la salud, como para tener esa identificación y ese marco conceptual. Como vamos a dar cuenta de lo que sucedió en el estudio de caso y en la entrevista, pues vamos a tener toda la rigurosidad de la construcción de este informe o de la construcción de este resumen de caso, en tanto a que es información verídica y científica, que ustedes están dando cuenta precisamente que este resumen da información acerca de qué fue lo que sucedió durante la entrevista, qué se evaluó, qué se identificó, qué objetivos pudieron haber llegado a construirse dentro de esa misma intervención y la manera en la cual nosotros pues ya le damos un sentido muy desde el lenguaje y desde la gramática psicológica. ¿Esto qué quiere decir? Resaltar, por ejemplo, que la conversación tuvo un tinte de evaluación de síntomas o que la conversación tuvo un tinte muy reflexivo sobre posibilidades de cambio en el caso de Kennedy o sobre el reconocimiento de la historicidad que da sentido y que contextualiza un poco la emergencia de dicha sintomatología. Esas son las características muy de ese lenguaje científico que da lugar y que expone y explica eso que sucedió en cada uno de los momentos de la entrevista. Señalar también en el tipo de informe ese motivo de consulta, resaltando ya de alguna manera u otra, creo que fue la primera pregunta con la cual casi todos los grupos empezaron y es qué llevaba a Kennedy a consultar. Eso es importante siempre poderlo referenciar, poderlo decir, hablar acerca de esos momentos en los cuales se dieron los consentimientos y asentimientos informados y el tipo de informe que responde al campo de aplicación en el cual nosotros estamos desarrollando este resumen de caso. La hipótesis que va a responder, como estoy hablando de informes, yo creo que lo pongamos un poco a ese resumen de la actividad. La hipótesis nos va a hablar mucho acerca de esa explicación que tenemos del caso. Parte de la actividad realizada en el paso 4, donde ustedes se permiten en la matriz hablar acerca de la ansiedad y cuáles son esas características y cómo eso se conecta con la historia de Kennedy, da sentido precisamente a estos elementos característicos de la hipótesis, que se convierte en una comprensión a partir de eso metodológico, o sea, a partir de la observación y de la entrevista, y que expone esas explicaciones posibles del caso. ¿Qué están entendiendo ustedes sobre el caso? ¿Qué entendieron acerca de la sintomatología? ¿Qué entendieron acerca de esa necesidad de cambio que Kennedy estaba teniendo? Eso es un poco como la descripción general que debe tener el resumen de caso. En metodología, pues esto, insisto,
tiene que responder muy bien al informe psicológico. Sin embargo, para la tarea que tenemos, pues va a hablar acerca de que se hizo una entrevista, qué tipo de entrevista se hizo. Entonces ustedes van a decir ahí que el tipo de entrevista fue una entrevista abierta, semiestructurada, porque cada uno de los grupos llevaba un guión con unas preguntas específicas sobre cada uno de los momentos de la entrevista y pues que iban como ajustando y moviendo un poco a la luz de lo que los participantes o los entrevistados y entrevistadoras nos iban señalando a quién y quiénes participaron de la sesión, que se tuvo solamente una sesión, por ejemplo, que el objetivo de la sesión respondía casi todas estuvieron dadas, creo que todas estuvieron dadas en una primera sesión de reconocimiento o de evaluación de la sintomatología y qué instrumentos se utilizaron. Solamente en uno de los grupos se habló acerca de cierto tipo de instrumentos y se dejaron algún tipo de tareas. Y pues, ¿por qué no se utilizaron instrumentos? También puede ser una forma de sustentar. Por ejemplo, la importancia de la entrevista que se llevó a cabo en cada uno de los grupos. Los resultados, que habla de manera descriptiva sobre qué se entendió, qué se reconoce, qué se obtuvo en cada una de estas entrevistas que se realizaron, cómo se fueron resaltando esos elementos de los antecedentes psicológicos, familiares, emocionales, laborales y académicos de la historia de Kennedy que permitieron de alguna manera u otra confirmar la sintomatología y confirmar el diagnóstico por el cual Kennedy llega a la sesión. Aquí ser muy rigurosos en la manera como se cita el DCM. Ya ustedes tienen esa información en el paso 4. En algunos grupos fueron muy juiciosos identificando que esa sintomatología podía estar respondiendo entonces a algunos elementos muy propios de la historia de Kennedy y es que podamos hablar acerca de ellos. Y en ese orden de ideas, pues, como organizar precisamente toda la información. Uno, la contextualización del caso, resaltar la confidencialidad y todos los elementos propios de el consentimiento y asentimiento informado que se le brindó a Kennedy al momento de realizar la entrevista, el uso de la gramática psicológica. Este resumen no puede ir con yo pienso, yo creo o a mí me parece, sino que debe estar siempre sustentada en términos de acuerdo a lo evaluado, a lo observado. Se puede decir que debemos empezar a ser muy específicos y claros en la manera como nosotros empezamos a escribir acerca de los estudios de caso. Los instrumentos, el instrumento que se empleó, como lo decía hace un momento, tiene que ver con la entrevista semiestructurada, los resultados que pudimos nosotros evaluar y las recomendaciones sobre las soluciones posibles. Cada una de las entrevistas o ustedes cuando construyeron el paso 4 propuso un modelo de intervención. Algunos se fueron por el humanismo, otros se fueron por el conductismo, otros se fueron por el psicoanálisis, otros por el sistémico. Las estrategias de solución, las técnicas, las recomendaciones que se realizan en torno al caso deben estar en coherencia con el enfoque que ustedes hayan planteado inicialmente. Porque no vamos a plantear entonces una evaluación desde un enfoque sistémico y terminamos entonces proponiendo estrategias muy del cognitivo conductual o del conductual. Debemos también como mantener esa coherencia en relación a lo que nosotros exponemos y señalamos. En ese orden de ideas y conectando con la pregunta que hace un momento nos realizaron, el documento final debe tener portada, introducción, objetivo y ser muy claros en la manera como nosotros describimos objetivos. He encontrado en los documentos que todavía presentamos error en la forma como se redacta el objetivo. Recordemos que el objetivo tiene una secuencia gramatical particular. El resumen del caso, que habla muy bien de esto que les señalaba hace un momento acerca de la hipótesis, de los antecedentes, perdón, sociodemográficos, de los antecedentes del estudio de caso como tal y de lo que podemos nosotros encontrar
en el ejercicio observacional y entrevista que se realizó en el paso 4, qué soluciones tiene como forma entonces de, mire, de acuerdo a esta sintomatología, se propone que se haga que se tenga en cuenta el modelo sistémico a través de estrategias narrativas para disminuir la sintomatología de ansiedad, o el modelo conductual con una desensibilización sistemática, o con una de sus compañeras lo proponían en la entrevista, que hablaba acerca de las terapias conductuales, dialéctico-conductuales, creo que es. Entonces, ahí ustedes van a conectar el enfoque con con ese posible plan de tratamiento, si así se quiere señalar, de las soluciones que vamos a dar al caso y las conclusiones que ya hace un momento lo decía. ¿Qué se va a evaluar? Pues se va a evaluar precisamente que ustedes tengan claridades acerca de cómo están describiendo esa observación, esa entrevista psicológica en diferentes contextos y el rol de los actores, que esos argumentos tengan soporte teórico, por favor, muy juiciosos con el uso de normas APA, la forma en la cual nosotros damos a conocer entonces esas comprensiones que estamos construyendo alrededor de cada uno de los puntos, reportar el resultado obtenido de las acciones previas a la entrevista psicológica de acuerdo a las fases de su desarrollo y su implementación. Entonces, que ustedes puedan decir, mire, a nivel de los antecedentes se evaluó antecedentes familiares, antecedentes laborales, antecedentes académicos, pero nos hizo falta evaluar antecedentes en relación a enfermedades de base o antecedentes de respuesta sexual. Un poco como que ustedes tengan la posibilidad de hablar en cada uno de los momentos, no solo lo que se vio, sino qué recomendaciones o sugerencias podrían realizar para mayor comprensión del caso, y que saber que ustedes ya reconocen esas herramientas de evaluación psicológica para la comprensión de los fenómenos sociales en diferentes contextos, como esas formas, esas herramientas en las cuales ustedes pueden dar información acerca del observado y acerca de todo el proceso como de comunicación propiamente del estudio de caso. Entonces, ¿cómo manejan ustedes, cómo construyen a través del diario de campo un resumen del caso, que no sea solamente lo que esté en el diario de campo como descriptivo, sino que también empiece a tener un sentido muy propio de esa conexión teórica que ya en este punto pues esperaría que ustedes puedan realizar? Sí debe ser muy distinto al diario de campo, porque como les digo hace un momento, el diario de campo resulta ser muy descriptivo. Ya el resumen o esta propuesta que les tengo yo del guión del informe psicológico tiene mayor rigurosidad y requiere de mayor argumentación y como soporte conceptual y teórico. ¿De acuerdo? Esos son los 3 criterios generales que trae la guía. ¿Alguna duda que tengan hasta este momento? Vamos, la invitación decía a resolver inquietudes, así que los escucho. ¿Qué inquietudes tienen frente a la entrega? Ya volví, ya los tengo. ¿Qué tienes? Los escucho. Hola. Mucha información, muy rápido. No, otra pregunta. Y digamos en el diario en el resumen que vamos a hacer, digamos, podemos poner, digamos, ficha de identificación, no sé qué, así como para ir Ujú. explicando cada esto, o sea, cada ítem con lo que usted nos acaba de enviar. O sea, digamos, Sí, poner ficha señor. de identificación, tal información, motivo de la consulta, tal, o sea, ir haciendo como un Mm, libreto de nuestra propia información. exactamente.
Exactamente, sí, para que tenga esa organización. Ustedes lo pueden hacer o a través del resumen y el resumen lo dividen en estos puntos que les presenté hoy, que tienen que ver entonces con la metodología, con el motivo de consulta, la metodología, la hipótesis como tal, o que creo que es como la manera más juiciosa y rigurosa en la cual ustedes pueden presentar ese resumen, para que no queden como una copia de lo que ustedes presentaron ya en el diario de campo. O sea, de esta manera se diferencia mucho de lo que ustedes pudieron presentar en el diario de campo. Por eso la No. propuesta que les traigo el día de hoy. Ah, vale, sí, interesante, gracias. Vale. ¿Dudas? ¿Inquietudes? Muy callados. Esto, profe, Ya es el último esfuerzo. Hola, Juan. profe, qué pena con respecto a lo que dijo, le preguntó mi compañero Juan también. Esto, ¿cómo así? ¿Su merced no dice que hagamos es un resumen para que no sea igual al otro? O así como le hizo el compañero que quede como más distribuido, no sé, más organizado. ¿Cómo nos recomienda más su merced? O tenemos las dos opciones ahí. Con la forma, pueden tener las dos, ustedes pueden presentarlo en general, pero creo que les va a permitir y va a ser mucho más fácil que ustedes organicen la información a la luz de los puntos que ahorita tocamos. ¿De acuerdo? Igual quedan en Ah, la presentación. Entonces pueden volver a ver el video para que identifiquen y vayan organizando la información. sí, como dijo el compañero Juan. Ujú, Y, exactamente. y tengo otra pregunta, profe. En la parte del resumen del caso, su merced nos decía que debemos de colocar parte teórica, pues estamos hablando de eso, ¿no? Y una parte de argumentación, ¿cierto? Y el Ujú, soporte de ser, yo no entiendo es la parte conceptual y teórica, ¿cuál es la diferencia? O sea, ahí su merced dice que debe llevar dos sí. partes, la conceptual y la teórica. ¿La conceptual es como lo que significa o cómo así? No entiendo Ujú. ahí. La conceptual es que ustedes puedan decir, por ejemplo, que están utilizando, que la entrevista se caracterizó por un proceso de evaluación de la sintomatología, ¿sí? Y Sí, ya a señor. la luz de la teoría, entonces ustedes se van y buscan qué teoría resulta importante ahí desde el enfoque. Entonces el enfoque cognitivo-conductual estaría evaluando los repertorios conductuales que se reconocieron en la entrevista. El enfoque sistémico estaría evaluando los marcos relacionales y comunicacionales que se identificaron en la entrevista, ya que ustedes tengan como la posibilidad de, desde ese argumento teórico o desde el enfoque como tal, proponer entonces esa explicación a lo que observaron y se llevó a cabo dentro de la entrevista. Listo. ¿Listo? Desde el enfoque como tal, proponer la Ujú, explicación ¿qué, profe? exactamente. A lo que A lo ustedes que, observaron en la entrevista. Entonces listo, sí, tienen que señor. ser muy juiciosos en esa coherencia del enfoque. Si no, Listo, sí, señor. no me van a decir, no, estamos hablando de lo cognitivo-conductual y me salen con el aparato psíquico y el desarrollo psicosexual, que es otra cosa completamente distinta porque esto último responde al psicoanálisis, por ejemplo. Deben mantener la coherencia en el enfoque para dar cuenta del caso, Listo, sí, ¿no? señor. Gracias, profe. Vale, ok. ¿Alguna otra duda, alguna otra inquietud? Karina, cuéntanos, ¿cómo va todo? Hola, profe, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, compañeros. Buenas, te Profe, escuchamos. Dime. una inquietud. No, bueno, por ejemplo, en mi caso, yo asistí a lo de la cámara del simulador, ¿no? Y se trabajó con, como usted lo había mencionado, con María Marcela, la compañera que Ujú. participó y es. Entonces, digamos, como se está trabajando el caso de Kennedy, aquí, por ejemplo, yo, si lo hago desde, bueno, desde el aspecto que se trabajó con ella, ¿se podría con ella o se seguiría trabajando con lo de Kennedy? No, no, no lo pones con el nombre de María Marcela, porque ya eso fue lo que tú observaste. Eso fue como el Ah, acuerdo. Por eso es importante que recojan y traigan lo que desarrollaron en el paso 4, ese diario de campo y toda la información que propusieron ahí. No hay ningún problema. En eso no.
No hay ningún Ah, ok. problema cómo se llame el personaje. Ah, ok, entonces sí, ¿Listo? sí tenía bien organizado entonces el trabajito, perdón. Entonces sí, Dale, pensé que tenía que corregirlo o algo. Muchas gracias, profe. vale, ok. Perfecto. ¿Alguna otra duda, alguna otra inquietud que tengan sobre el curso, algo que haya quedado pendiente por resolver, alguna confusión que esté de pronto a nivel de la observación y de la entrevista que ustedes consideren importante que podamos conversar y resolver en este momento? ¿O todo claro? Tomar el silencio como que está todo muy claro. Eh, Juan, No, para cuéntame. mí está clara, profe, ya lo que tenía dudas ya las despejé. Listo, perfecto. Muchas gracias. No, a ti de antemano, pues agradecer, de antemano reconocer la rigurosidad y el juicio y ese proceso tan importante que han llevado en el curso. Algunas de sus caras son caras que vi y que reconozco en todas las sesiones a las cuales han sido convocados y que realmente pues habla también de ese compromiso que tienen con este proyecto de formación en psicología. Casi que el CIPA se convierte entonces no solamente en resolver inquietudes, sino también de una pequeña despedida a este curso de observación de entrevista que para mí es increíblemente necesario y que no solamente nos da herramientas acerca de cómo conversar con el otro, sino que también nos obliga a nosotros en nuestro propio proceso de formación a entender que estamos nosotros construyendo en nuestra identidad psicológica. Como profesionales, de qué manera entonces nosotros nos posicionamos, aprendemos a utilizar nuestra voz, aprendemos a utilizar nuestro cuerpo cada vez que realizamos un proceso de entrevista. Entonces, en ese orden, pues darle las gracias, saber, ustedes ya tienen ahí mi correo electrónico, tienen el acceso también a mi cuenta de Teams, cualquier cosa que más adelante requieran o que necesiten, pues estaré muy atenta a poderlos seguir acompañando en su proceso de formación. Espero que nos volvamos a cruzar en el camino y pues nada, muchos éxitos en este ejercicio de construcción de psicólogos en formación en el que se encuentran. ¿Vale? Juan, tienes la mano levantada. Te Sí, sí, escuchamos. señora. ¿A quién? Mi Juan, mi compañero Juan Pablo, yo. No, tú. Ah, ya. Profe, mira, perdón, lo que pasa es que, perdón, qué pena que sea un poquito intenso, profe, de pronto en estos días, durante el desarrollo de la tarea, su merced, de pronto, ¿qué días tiene así que le podamos, digamos, preguntar? Intenta escribirme, Juan, y yo intentaré Perdón, contestarte, pero que te diga tal día, tal hora va a ser muy por, complejo porque estamos en cierre. Entonces, porfis, tú me escribes por, y yo en la medida de lo posible estaré contestando. Bueno, listo, creo sí, que se señora, te fue la voz. Sí, listo, porque ponerte una cita específica se me complica un poco, ¿de no, no, sí, acuerdo? señora. ¿Sí me está escuchando, profe? Sí, sí te estamos No, escuchando. sí, señora. Vale. Sí, sí, sí. Ah, no, sí, Entonces señora, tú, profe, sino que pues, sí, o sea, yo la comprendo ahí en ese sentido, porque tantos estudiantes. sí, estamos en cierre de mil cosas, Y ya pero antes era un poquito no te preocupes, intenso. me dejas, como lo hemos trabajado durante todo el periodo, me dejas la pregunta y yo en la medida que vea y pueda responder, inmediatamente lo estaré realizando. Si no lo hago enseguida que me escribes, es porque estoy en otra No, tarea sí. y está ahí pendiente, entonces, dicha No, sí, retroalimentación, ¿de señora, vale. acuerdo? Bueno, Entonces, señora, profe, muchas gracias. estaremos muy atentos y bueno, nuevamente muchas gracias y muchos éxitos para todos. Que tengan una feliz tarde. Igualmente, Dios los bendiga a todos. Hasta Muchas luego. gracias, profe. Amén. Igual, bendiciones. Muchas gracias. Muchas gracias, tutora. Feliz tarde. Hasta luego.